ya sea en parto o que, o que me nace en sala de operaciones, y yo sé que tengo la misión en este caso de atenderlo, pero atenderlo bien, realmente, cómo tiene que ser, qué es lo que las guías me recomiendan, qué son lo que los consensos me recomiendan. Aquí les he puesto todas las revistas y todos los consensos, el consenso europeo. Tenemos también acá la guía peruana que se hizo en el 2018 a nivel del Ministerio de Salud. Y bueno, pues lo que está de acá más abajo ya es a partir de 2018, 2017, 2015, no son tan actualizadas, pero las tres primeras es lo que nos vamos a dedicar esta noche. Muy bien, vamos a empezar entonces. Vamos a intentar adaptarnos en las tres fases que tiene nuestro recién nacido con los periodos de adaptación, ¿ok? Es muy importante definir estas tres fases de adaptación, porque fíjese, hace poco, revisando una historia clínica en el hospital, me doy con la sorpresa de que un recién nacido prematuro, ¿no? Fue atendido en sus primeros, en sala de operaciones, y me comenta justo, estábamos hablando con la residente y me dice, mire doctora, fue tal vez momentáneo, no lo sé, pero lo recibieron y lo pusieron en Oxyfood. Y nos quedamos todos un poquito alarmados y preocupados porque digo, tal vez la opción fue porque en ese ratito querían darle oxígeno, terapia al paciente, a veces le damos hasta flujo libre. Asumamos que el intento del médico que atendió el parto, la intención fue esa, de repente fue una cosa muy abrupta, muy rápida, hasta que arme en todo caso la fase de oxígeno que debería recibir este bebé. ¿Sí? Es muy importante que la persona que va a hacer atención inmediata sea la persona más preparada en lo que es RCP, y la persona que va a tener que decidir qué se hace en esos primeros 20 minutos. Es más, las guías hablan de que los primeros 15 minutos ya debe de haberse decidido qué hacerse con ese prematuro. ¿Sí? Entonces, repito, la persona que va a ir a sala de operaciones o a sala de partos a atender a ese prematuro tiene que saber cómo lo va a atender según las guías americanas de RCP, porque uno va a hacer RCP a este prematuro y va a llegar según las fases que ya conocemos. Y eso es lo que va a marcar la diferencia en el pronóstico de ese recién nacido. Entonces, vamos a adaptarnos al periodo de adaptación de nuestro prematuro y vamos a empezar con lo que es los primeros 20 minutos. Este es un cuadro que lo he resumido, no lo van a encontrar en ningún otro lado. Este cuadro me ha dedicado un poquito de tiempo, pero es el resumen, lo vamos a ver al final. Es el resumen de todo lo que yo les voy a hablar y aquí está resumido. Es muy práctico, tal vez lo podamos mejorar más adelante con el apoyo de ustedes, pero he intentado poner aquí todo lo que vamos a hacer en la atención de este recién nacido. Mira, aquí están los primeros 20 minutos, de los 20 minutos a las 2 horas y qué hago después de las 2 horas hasta las 96 horas. ¿Okay? Vamos a regresar nuevamente al final para poder hacer un recordaris cuando terminemos la exposición. Muy bien, entonces, ¿qué hago durante los primeros 20 minutos? En primer lugar, ustedes saben que prematuridad y distrés respiratorio es prácticamente sinónimo de membrana hialina. Ojo, no necesariamente podría ser una membrana hialina, pero asumimos que según la edad gestacional, mientras más prematuro y mientras menos peso, es inversamente proporcional a la dificultad respiratoria, mayor dificultad respiratoria, ¿ok? Y por lo general, la enfermedad respiratoria de un prematuro la conocemos como membrana hialina. ¿Y qué es la membrana hialina? Todos lo conocemos, ¿no? Según la Academia Americana de Pediatría, específicamente en Vermont-Oxford, la define de la siguiente manera. Ojo, es un bebé hipoxémico, o sea que tiene una presión arterial menos de 50%, es un bebé que nace con cianosis central, satura las justas, 85%, no llega más en sus primeras 24 horas, y tiene una radiografía que es compatible con membrana hialina. Ustedes saben ver radiografías, ¿no? Y las pueden clarificar en los 4 grados incluso que sabemos. Muy bien, esa es la clasificación y la definición de membrana hialina. Pero nuestra realidad es diferente aún
siendo hospitales de nivel resolutivo alto, o si nos encontramos en provincia. Recuerden que ustedes, muchos de ustedes van a trabajar a provincia, van a ir a apoyar a provincia, van a regresar a sus sedes de provincia, y lo primero que van a hacer, bueno, vino el pediatra, ya vino de Lima, viene del hospital del niño, del Instituto de Salud del Niño. Doctor, vamos a atender un recién nacido. No tenemos equipo de rayos X. Tampoco tengo un equipo de gasometría, tal vez, ¿no? O lo que nos pasa en nuestros hospitales, mientras viene el equipo de rayos X, mientras lo llamo, mientras viene el portátil, se malogró el portátil, X motivos, qué sé yo. Entonces, hay una definición que está apoyada y avalada por los consensos y por la guía, inclusive peruana, la del 2018, la que sacó el MINSA. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me dice como definición de membrana hialina en aquellos hospitales o centros en donde yo no puedo contar tan rápido con una radiografía de tórax para yo poder decidir si, fíjate, es una membrana hialina? Me dice que simplemente con yo tener antecedentes perinatales, o sea, sé que es una gestación de un prematuro, ¿no? La mamá puede o no haber recibido corticoides prenatales. Es un bebé que nace y por ecografía fetal me dice el ginecólogo que va a ser de bajo peso al nacer. Muy bien, nace mi bebé, tengo dos antecedentes, clínicamente es un bebé prematuro, luce un bebé menos de repente de 1000 gramos, menos de 1500, menos de 1200 gramos, ¿no? Lo peso y obviamente yo me cercioro que es un bebé muy prematurito. Voy evaluando los primeros minutos, nace los primeros mi Apgars al minuto, a los 5 minutos, pasa 10 minutos y ese paciente nace con distrés respiratorio. La evolución sigue empeorando conforme va pasando los minutos, ¿sí? Le hago un test de Silverman-Anderson y es un test que tiene un distrés moderado o a severo inclusive, ¿ok? Entonces, esta recomendación me dice que no necesitas tú una radiografía de tórax, ni mucho menos una gasometría, vamos a ver la definición también por gasometría en la siguiente diapositiva, para tú poder decidir es una membrana hialina. ¿Y por qué te urge ese diagnóstico de membrana hialina, de definir a ese prematuro con membrana hialina, para que no te retrases en el surfactante? Recuerden ustedes que hay hospitales y hay escuelas que ponen el surfactante en los primeros 20 minutos, ¿sí? Este surfactante en los primeros 20 minutos es un surfactante terapéutico, es un surfactante temprano. Cuando ya lo ponemos a partir de los 20 minutos hasta las primeras 2 horas, le llamamos surfactante de rescate. También es temprano, ¿verdad? Ambos tienen muy buen pronóstico en la evolución de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, para eso me sirve definir los antecedentes perinatales para no retrasar el uso del surfactante en este caso. Muy bien, ¿qué más? Entonces, usted me ha hablado de una radiografía, no la tengo en este ratito, pero si yo tuviese una gasometría, ¿no? Al momento, ¿cómo yo defino membrana hialina por gasometría? ¿Cómo yo defino que le tengo que poner el surfactante a ese bebito sin que yo tenga de repente placa y tengo sí una gasometría? Muy bien, tú tienes que valorar tu índice de FIC. El índice de FIC, para que tú lo saques, tienes que tener obviamente una gasometría, ¿verdad? ¿Cómo se saca el índice de FIC o la relación arterio-alveolar? Es fácil. Sacas la presión arterial de oxígeno, vas a tu hojita de gasometría, en tu papel, copias la presión arterial de oxígeno sobre la presión alveolar de oxígeno. ¿Y cómo saco la presión alveolar de oxígeno? Pues muy fácil. FIO2, me voy si estoy con mi Neopaf o estoy en mi ventilador de repente o estoy en mi CPAP. ¿Con cuánto de FIO2 está mi bebé? Ya no sé, 100%, ¿no? Lo multiplico entre la diferencia de la presión barométrica o presión atmosférica, acá en Lima 760 milímetros de mercurio, menos la presión de humedad que hay a nivel de la tráquea, 47 milímetros de mercurio. Esto lo resto y obviamente dicen que también lo tienes que restar con la presión arterial del CO2. La presión arterial del CO2 sobre R. R es una constante que en la práctica lo asumimos como 1. En algunas ocasiones 0.8, pero por lo general vamos a poner el ejemplo 1. El valor normal del índice de FIC es de 0.74 a 0.82. Cuando me sale un valor menor de 0.22 o menor de 0.25, es indicación para yo ponerle surfactante a mi prematuro, ¿ok? Entonces, con gasometría, primero saco el índice de FIC y le pongo surfactante a ese bebé si es que tiene un índice de FIC menor a 0.25, menor a 0.22. Eso es
mi definición para yo poder ponerle surfactante a mi recién nacido, si es que cuento con gasometría, obviamente, ¿ya? Eh, bueno, vamos a hablar luego de las dosis de surfactante más adelante, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí. Entonces ya tengo mi definición por clínica, ya tengo por antecedentes perinatales, mi definición por radiografía, que no siempre la tengo, y mi definición de gasometría para yo poner el surfactante. Es importante diagnosticar en todo caso para yo poder colocar lo más antes posible el surfactante. Miren, aquí tengo dos cuadritos, como ustedes ven. En uno, en donde me va a hablar sobre las semanas de edad gestacional y en el otro, en donde me va a hablar sobre el peso. ¿Sí? Solamente en edad gestacional. Miren aquí, los bebés que tienen menos de 32 semanas, o sea, 31 para abajo, tienen el más del 70% para tener membrana hialina. O sea, un prematuro que nace con distrés respiratorio, tiene trabajo respiratorio, tiene Silverman-Anderson y que tiene menos de 32 semanas, el más del 70% es muy probable que sea membrana hialina. ¿Ok? Si nace menos de 30 semanas, miren, la probabilidad que esa dificultad respiratoria sea por membrana hialina sobrepasa más del 80-90%. Entonces, nuevamente repito, un prematuro menor de 32 semanas, la dificultad respiratoria con la que nace prácticamente es sinónimo de membrana hialina. Vayamos con el peso. Miren ustedes aquí el peso. Todo bebé, esta línea azul es el percentil 50, ¿ok? Todo estadísticamente, todo recién nacido prematuro que pese menos de 1250 tiene una alta probabilidad que su dificultad respiratoria, casi en un 80%, sea por membrana hialina. Y miren, cuando pesa menos de 1 kilo, si mi bebé pesa menos de 1 kilo, 90% que la dificultad respiratoria que tiene ese bebé sea por membrana hialina, ¿ok? Por lo tanto, yo le debo de colocar surfactante lo antes posible, solamente pensando en la edad gestacional y en el peso. Muy bien, vamos al siguiente. Entonces, ustedes van a sala de partos, ¿ok? Van a sala de partos, le dicen vamos a recibir a un prematuro, y ustedes lo primero que van a hacer es, nace el prematuro, y van a hacer lo que ustedes saben hacer en su RCP. Recibo a mi prematuro, lo coloco en mi cervacura, con calor local, lo seco y bebé. Prematuro muy extremo, que voy a hacer dos cosas. O lo intubo, o lo pongo Neopaf en CPAP, ¿verdad? ¿De qué va a depender eso? De la edad gestacional, de cuánto es su distrés respiratorio, de cómo está saturado, ¿ok? Si yo tengo un prematurito de 27, 26, 28 semanas, es muy probable que yo lo intube de frente con esa dificultad respiratoria. Si nace un poquito más grandecito, probablemente podría tener el chance de darle Neopaf, ¿sí? Con ventilación con máscara y le puedo ventilar con Neopaf, que es lo ideal. No tengo Neopaf en sala, tengo mi bolsa autoinflable. Le doy con mi bolsa autoinflable con máscara y reservorio. ¿Ok? Mire, entonces tengo dos escenarios. Nace mi prematuro, obviamente ustedes tienen que saber a quién van a reanimar. No reanimamos a menores de 23 semanas, ¿verdad? 24 o 25 es opcional, es una zona gris, no hay una definición al 100% que tú lo tienes que reanimar. ¿Lo hacemos en la práctica? Sí, podíamos hacerlo, pero es una zona no necesariamente al 100% tenemos que reanimar a esos niñitos. Por encima de 25 semanas te dicen las guías que tienes que reanimar, ¿ok? Muy bien, me nace un bebé de 25, 26 semanas, a ese bebé lo voy a intubar, ¿ok? Estamos en este escenario, lo voy a intubar. Se supone que mientras yo lo voy intubando todavía estoy en sala de partos, por lo tanto voy a hablar de estos primeros 15 minutos que estoy en sala de partos. Me nace mi bebé, lo intubo, veo que es un bebito que tiene menos de 1 kilito, que tiene menos de 30 semanas, que tal vez no ha recibido corticoide, no lo sabemos, la mamá no hay una historia precisa, exacta, pero solamente por el peso y por la edad gestacional ya sé que es una membrana hialina. ¿Qué me dicen las guías? Puedes colocarle surfactante en sala de operaciones si tienes la opción de colocarle, ponle. Si tienes la opción de hacerlo, ponle surfactante.
Muy bien, pero mi bebito tiene más de 1 kilo y tiene más de 30 semanas, pero lo he tenido que intubar porque nació con mucho distrés respiratorio. Aquí lo que me va a pedir es evaluar la FIO2 que tiene este bebito para yo recién ponerle el surfactante, ¿ok? Muy bien, menos de 1 kilo, menos de 30 semanas, surfactante al 100%. Me nace, vamos al otro escenario. Sigo en sala de partos o sigo en sala de operaciones con mi prematuro. No lo he intubado, le he puesto CPAP y ¿qué es lo que me dice? Le tengo dos formas de ponerle el CPAP a este bebito, que lo voy a definir obviamente más adelante después de sacarlo de sala de partos cuando ya lo lleve a la UCI, ¿sí? Pero para que ustedes sepan, tengo dos formas de dar el CPAP. El famoso CPAP terapéutico, lo que la mayoría hacemos, y el famoso CPAP profiláctico, ¿sí? ¿Cómo se define el CPAP terapéutico y CPAP profiláctico? Cuando la FIO2 es mayor del 30%, la vamos a llamar CPAP terapéutico. Cuando la FIO2 es menos del 30%, ¿no? La vamos a llamar CPAP profiláctico. ¿Ok? ¿Qué es lo que me ayuda a cada uno? Miren, cuando yo doy CPAP profiláctico, lo debo de dar entre 12 a 24 horas a ese recién nacido, ¿sí? ¿Qué es lo que me dicen los consensos y las guías? Que me va a disminuir el uso de surfactante, más veces en todo caso, a un 25%, me va a disminuir el tiempo, la necesidad de ventilador mecánico, me va a disminuir la displasia broncopulmonar y la muerte en un 11%. Eso es cuando le doy CPAP profiláctico, ¿ok? Y cuando le doy CPAP terapéutico es cuando la FIO2 no la puedo bajar y está por encima del 30%, pero también me va a disminuir la muerte, el uso de ventilador mecánico, me va a disminuir la mortalidad en un 48%, pero cuando yo doy CPAP terapéutico, sí está visto que me va a incrementar el neumotórax en 2 veces más. ¿Sí? Es por eso que cuando doy CPAP terapéutico, rapidísimo tengo que llevar a CPAP profiláctico. ¿Y cómo lo voy a llevar? Si estoy por encima del 30%, le tendré que dar probablemente surfactante y después me va a permitir bajar la FIO2 y lo convertiré en un CPAP profiláctico. ¿Ok? Vamos a desarrollarlo esto más adelante cuando ya pasemos al tiempo de vida por encima de los 20 minutos a las 2 horas. Solamente esto es para que ustedes sepan qué es lo que yo debo de hacer en sala de operaciones. En algún momento de estos primeros 15, 20 minutos, ¿hablo de oxijud? ¿Hablo de flujo libre? No, ¿verdad? En ningún momento se utiliza ni oxijud ni flujo libre en un prematuro que nace con distrés respiratorio. Mi decisión es, ¿lo intubo o le pongo CPAP? Si lo intubo y pesa menos de 1 kilo, 30 semanas, ponle surfactante. No te demores, ponle surfactante. Si no lo puedes poner en sala de operaciones porque no es práctico, farmacia está cerrada, no le hice la receta, qué sé yo, voy a mi sala de UCI, que probablemente yo ya estaré ahí después de los 20 minutos, y le haré todo el procedimiento que tengo que hacer. ¿Ok? Si no está intubado, con mucha más razón, yo puedo tener un poquito más de tiempo para poder hacer CPAP terapéutico o CPAP profiláctico. Muy bien, sigamos. Terminó mis primeros 20 minutos, ¿ok? Yo ya decidí. Digo, llamen a la UCI, voy a llevar un prematuro. Voy a llevar bajo dos condiciones a ese prematuro. O lo voy a llevar intubado o lo voy a llevar en CPAP, ¿ok? Muy bien, entonces empezamos. Muy bien, llego a la UCI, entrego a mi paciente y vamos al primer caso. Tengo un paciente intubado, ¿ya? Tengo mi paciente intubado, ¿no? Lo estoy bolseando, de repente no tengo neopaf, no lo sé, lo entrego, le ponen su ventilador mecánico y ese paciente tenemos dos opciones. Si mi paciente está intubado, mi bebito está intubado y la FIO2 que va a necesitar es menos del 30%, acá le he puesto 40% al propósito porque les voy a explicar a qué me refiero con 40%. Hay algunas guías que ustedes van a encontrar que no consideran el corte de 30% para poner surfactante. Algunas guías van a considerar el 40% siempre y cuando el bebé pese por encima de 1.200 gramos o tenga más de 32 semanas, ¿sí? Y las demás guías te hablan de 30%. La verdad es que la guía peruana te dice que si tu FIO2 está entre 30 a 40%, no te permite bajar a menos de este valor, debes de colocarle surfactante a ese bebito. En la práctica, ¿qué hacemos? Para no confundirnos por el peso, por los gramos y todo, cogemos este 30%.
Ojo, entonces ustedes acostúmbrense a trabajar con 30%, ¿sí? Y todo lo que vamos a hacer, los cuadros clínicos de resumen, vamos a hablar de ese 30%. Entonces, si yo tengo un bebé tubado y su FIO2 está por encima del 30%, yo le tengo que colocar surfactante. No necesito radiografía, no necesito gasometría, solamente necesito saber cuánto de FIO2 tiene ese bebé que está intubado, ¿sí? Repito, si la FIO2 de ese recién nacido no me permite bajar a menos de 30%, estoy hablando de los 20 minutos a 2 horas, yo le tengo que colocar surfactante, no me tengo que retrasar, no hay duda, no tengo que esperar a que venga el radiólogo, el tecnólogo, el técnico para que tome la placa, que lo manden a radio. No, no tengo que tomarle una gasometría. La primera dosis de surfactante solamente me pide evaluar la FIO2, ¿sí? Ok, muy bien, le pongo su surfactante y en el momento que yo he intubado a este recién nacido y le he puesto su surfactante, me debo de estar preguntando, ¿cuándo lo voy a extubar a este bebé? Porque supuestamente si me ha nacido por una membrana hialina es porque no tiene surfactante, le voy a colocar lo que le falta y yo ya debo de estar pensando en qué momento voy a sacar este bebé, en qué momento lo voy a extubar. Por lo tanto, una herramienta muy importante que ayuda al surfactante es la cafeína. Le voy colocando ya su cafeína, le voy indicando, porque mi meta es sacarlo lo antes posible de ese ventilador. Yo tengo que estar preparada con mi cafeína, con su dosis de carga y posteriormente sus dosis de mantenimiento, ¿ok? Entonces, bebé que está intubado, cuyo FIO2 está por encima del 30% y no me permite bajar, yo le tengo que poner surfactante. ¿Cómo sé que yo tengo que bajar una FIO2 o no? Con el saturómetro, ¿no? Ustedes saben que se le pone el saturómetro de oxígeno a nuestro recién nacido y la saturación normal tiene que estar entre 90 y 95%, ¿ok? Si yo veo que el bebito satura por encima del 95%, yo voy bajando la FIO, la FIO, la FIO, la FIO y voy evaluándolo. Pero si yo veo que es un bebé que no me permite, me lo traen en los primeros 20 minutos, va 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, una hora, oye, siguen FIO 2 de 80, siguen FIO 2 de 50, la guía me dice que si está por encima de 30, bueno, dame el surfactante. No tengo por qué esperar más tiempo antes de que cumplan las 2 horas de nacido. Igual pasa en el otro escenario. Muy bien, me trajeron al bebé, no está intubado, me lo trajeron con Neopaf, me lo trajeron con su mascarita y yo le estoy colocando en un CPAP, ¿sí? Entonces, igual yo evalúo en CPAP. ¿Qué es lo que yo evalúo para poner surfactante primera dosis? La FIO2. Si la FIO2 de ese CPAP está por encima del 30%, también le tengo que colocar surfactante. Como ese bebé está en CPAP, no necesariamente le voy a tener que intubar para yo colocarle un CPAP. Le puedo poner por el método de Ensure. Lo puedo poner por un tubo o lo puedo poner por otros dispositivos que son sondas, que vamos a hablar también más adelante, que se le llama la técnica mínimamente invasiva. Bajo cualquier técnica que ustedes conozcan, intuban, le ponen surfactante, extuban, insure, ¿sí? Bajo esa técnica por lo general la hacemos cuando viene en CPAP y le llegamos a colocar y queda el bebito en CPAP. Entonces, yo coloco surfactante a ese bebé que está en CPAP también solamente evaluando la FIO2. No evalúo placa para la primera dosis, no evalúo ACA, ¿sí? Ojo, yo les he dicho a ustedes que la radiografía y la gasometría me definen la membrana hialina. Eso no quiere decir que ustedes no lo puedan hacer o no lo deban hacer si lo tienen a la mano, pero no es pretexto para retrasar su primera dosis de surfactante. ¿Ok? Eso es muy importante. No necesito radiografía ni gasometría para poner mi primera dosis de surfactante. Lo único que yo necesito es, obviamente, un blender para que me diga cuánto de FIO2 necesita mi prematuro para yo poder colocar el surfactante. ¿Ok? Muy bien. Hay un gran dilema. Escuchen, antiguamente nosotros, yo cuando era pediatra, poníamos a los bebitos en Oxyhood. Hacíamos eso. Es increíble que ustedes sepan cuánta falla teníamos. Nació un prematurito y decíamos, a ver, ponle en Oxyhood, a ver cómo va saturando. Y el bebito se iba agotando, se iba agotando. Y cuando ya estaba agotado, obviamente ya no nos daba tiempo de ponerle a CPAP. Lo que hacíamos era intubar de frente y lo colocábamos al ventilador.
¿Cuánto beneficio ha logrado el CPAP en un recién nacido desde sala de operaciones? Pues muchísimo. No se imaginan lo beneficioso que es el CPAP. Es más, yo tengo un CPAP a un bebito prematuro y fíjate que el único FIO2 que me pide este bebito es 21%. La mayoría va a decir, sácalo, porque es 21%, no necesita, mira, no hay Silverman Anderson, no hay este respiratorio, no hay trabajo respiratorio, su FIO2 está en 21%, no necesitas dejarlo en CPAP, déjalo solito, o prónalo, incluso te van a decir, ¿no? O ponle mucho un casquito. No, ustedes van a hacer muchísimo beneficio a este prematuro dejándolo en CPAP, así sea con FIO2 21% durante las primeras 12 a 24 horas. A ese CPAP, a esa forma de darle oxigenoterapia a ese niño, a hacerle ventilación, es lo que te va a ayudar y lo que te va a evitar a que se agote en un futuro, a que le ponga surfactante o que vaya a ventilador mecánico. Acostúmbrense a usar el CPAP profiláctico, se llama cuando es menos de 30%, ¿sí? Y es necesario en todo prematuro, ¿ok? No lo saquen, no lo retiren. Mínimo 12 horas, lo ideal es 24 horas, ¿sí? Dicen que si tú utilizas eso, porque hay bebitos que nacen muy chiquititos y no necesitan más cosas, ¿no? Ni surfactante, porque a mí me han dicho que surfactante le debo de colocar cuando tienen por encima de 30%. Este bebito está en CPAP y me utiliza 25, 28, 27, 26. No le pongas surfactante, pero déjalo en CPAP mínimo 12 a 24 horas. Te va a disminuir, uno, la necesidad de ventilación mecánica, te va a disminuir la displasia broncopulmonar, que es lo que tememos los neonatólogos siempre, y la muerte es en un 11%. Probablemente porque te disminuye las apneas, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya saben la diferencia entre CPAP terapéutico y CPAP profiláctico en un prematuro. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué cosa implica entonces, vamos a hacer esto de acá, implica entonces trabajar con este bebito en su tratamiento durante los 20 minutos a las 2 horas de vida? ¿Qué implica esto? Implica que todos tenemos que evaluar la FIO2. Y voy a ser muy insistente en esto. FIO2, FIO2, FIO2. 30% es el corte. Algunas escuelas 40% les he dicho. Pero para nosotros y para que seamos prácticos, 30% es mi corte. ¿Ok? Entonces me lo trajeron a la UCI, tiene 20 minutos de nacido, estoy en las primeras todavía 2 horas. Por favor, pone surfactante. No debe de pasar más de 2 horas sin haberlo colocado surfactante, si es que no le pusieron en sala de partos, ¿ok? Muy bien, entonces, los europeos, ¿qué dicen? Igual, opinan lo mismo. Mira, su FIO2 es por encima del 30%, ya sea en tubo, ya sea que esté intubado, ya sea en CPAP, y no hay un mejoramiento, más bien al contrario, empeora su cuadro clínico, pues obviamente es una membrana hialina. Colócale surfactante. ¿Qué dicen los colombianos? Los colombianos también te dicen lo mismo. Si la FIO2 es por encima del 30% y el bebito tiene menos de 28 semanas o pesa menos de 1 kilo, ponle surfactante. Los colombianos son los que diferencian, los que te dicen, si tu bebé tiene por encima de 28 semanas y pesa de 1 kilo, 1 kilo y medio, considera el FIO2 de 40%. Pero yo les he dicho a ustedes que para nosotros, en forma práctica, vamos a considerar y hacer el corte que todo sea 30%. ¿Ok? Entonces, consenso durante las 20 minutos a 2 horas de vida es, se recomienda la aplicación de la primera dosis de surfactante durante las primeras 2 horas de vida en un prematuro con membrana hialina, siempre y cuando la FIO2 esté por encima de 0,3 o hasta 0,4 según los colombianos. ¿Ok? Entonces, no hay motivo alguno para que nos retrasemos en el surfactante. ¿Ok? Muy bien, les digo esto porque ustedes ya saben qué hacer los primeros 20 minutos, tu paciente sale intubado, sale en CPAP, de sala de partos, si has podido colocarle el surfactante lo colocas y si no te vas a la UCI y tú tienes que decidir en tus primeros 20 minutos a 2 horas decir, ¿con qué deciden? Con la FIO2, no deciden con nada más, solamente los FIO2. Qué práctico, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, entonces hemos hablado de lo que es el CPAP, ¿sí? Hay ocho criterios para nosotros poder decir, este bebito, yo ya creo que puedo sacarlo del CPAP. ¿Se acuerdan? CPAP terapéutico, CPAP profiláctico, ¿y a quién le retiro? ¿Cuándo retiro el CPAP a ese bebé? Que supuestamente me ha ido bien. Hay 8 criterios que yo debo de tener para yo decir, este bebito ya le puedo quitar el CPAP, porque yo sé que no voy a fracasar y lo podré colocar de repente
no sé, ya en ese ratito o ventila espontáneamente o en una cánula de bajo flujo probablemente, ¿no? O en nada, ¿no? Como la mayoría de veces. ¿Cuáles son los 8 criterios que necesito saber para yo decir, ya este bebé es tiempo que yo le quite el CPAP? Cuando el PP no supera los 6 centímetros. Es más, yo debo de tener ya por lo menos 4 centímetros de agua. Ustedes saben que por lo general ponemos 5, ¿no? Pero que no me supere los 4 o los 6 centímetros, que es el tope, yo puedo decir, primer criterio, lo cumple. Segundo criterio, que la FIO2 sea menos del 25%. Si mi bebé todavía está en 28, 29, en 30, en 35, no le puedo quitar el CPAP a ese bebito. Tiene que tener menos de 25% para yo decidir. Segundo criterio, que puedo yo retirarle el CPAP a este bebé. Cuando la frecuencia respiratoria de mi recién nacido es menos de 60, ¿sí? Tiene que tener un buen patrón respiratorio y que no tenga dificultad respiratoria. O sea, no tiene que tener Silverman-Anderson. ¿Sí? Si yo tengo antecedentes de apneas, ustedes saben que por lo general con 3 apneas ya intubamos, ¿verdad? Entonces, no tiene que haber antecedentes de apneas, sería lo ideal. Pero algunos consideran hasta 3 episodios de apnea, ¿ok? Que sature por encima de 86%, ¿sí? Que sature por encima de 86% mi bebé. Que no tenga ductus, porque si tiene ductus y tiene repercusión hemodinámica va a tener trabajo respiratorio y ellos por lo general son dependientes de CPAP por el PP. Que no tenga sepsis, recuerden ustedes que la sepsis te consume oxígeno y probablemente la idea es evitar llevarlo a intubación mecánica, ¿no? A ventilación mecánica, intubarlo, eso es la idea, es evitar eso. Y yo le puedo dar CPAP, no lo puedo quitar ese CPAP, ¿sí? Muy bien, y lo pruebo, ¿no? Antes de quitarlo definitivamente, yo le digo a la enfermera, quítale, a ver, vamos a ver si durante estos 15 minutos puede tolerar. Si me tolera 15 minutos, no me hace apnea, no me desatura, no me hace este respiratorio, satura bien, yo puedo decir, sí, quítale el CPAP a este recién nacido. Ha cumplido los 8 criterios para yo poder retirar el CPAP. ¿Sí? Entonces, allí es como yo retiro un CPAP a un recién nacido. Muy bien, así como hay criterios para poder retirar el CPAP, de éxito del CPAP en un recién nacido, también hay criterios de falla del CPAP, ¿no? ¿Qué significa cuando me falla el CPAP? Significa que yo lo tengo que intubar al paciente. Un momentito, se me va a acabar la batería, voy cargando un ratito. ¿Ya? Entonces, habíamos hablado de que así como hay criterios de éxito, hay criterios de falla para CPAP. Cuando yo digo que me ha fallado un CPAP y eso significa que yo tengo que intubar y pasarlo al ventilador mecánico a ese recién nacido, cuando yo llegaba al tope del PP, ¿sí? Yo he llegado al tope del PP, ¿y cuál es el tope del PP? 8 centímetros de agua. Y cuando hablo de FIO2, por encima del 60%. Entonces, si mi bebé me pide más del 60% de FIO2, yo debo estar pensando, no, este bebé tiene que ir para ventilación mecánica, lo tengo que intubar. Muchas gracias. Y cuando el PEP está por encima de 8 centímetros. Cuando también digo que ha fallado mi CPAP, cuando para yo poder mantener a mi bebé voy subiendo de 25% a 25% durante las primeras horas y voy a llegar por encima del 60% al final, ¿no? Cuando yo también digo que me ha fallado mi CPAP, cuando los episodios de apnea que requiera mi bebé, me hace un episodio de apnea, pero no sale el estímulo, le tengo que dar BPP por buena cantidad de tiempo, ¿no? Yo digo, este bebé probablemente me ha hecho una apnea en el cual me ha costado sacarlo con BPP. O yo de repente no solamente con estímulo puede salir mi bebé de esas apneas y algunos dicen con que tenga más de 6 apneas y que saques al estímulo, también es indicativo que ha fallado tu CPAP, ¿no? Cuando tiene un Silverman-Anderson en CPAP por encima de 6 puntos, fracaso de CPAP, intúbalo. Y si puedo tomarle una gasometría, yo tengo un pH por menor de 7.26 exactamente, con un CO2 por encima de 60 milímetros de mercurio, yo digo, me ha fallado este CPAP. Pero la guía es que me dice, no necesitas todo esto para decir que ha fallado. Basta con 2 de ellos, tú tienes 2 de ellos y tú dices, tu CPAP ha fallado y intúbalo, ¿sí? Pero miren, los europeos son más prácticos, los europeos son muy tajantes y muy exigentes. Ellos no piden que el PEP sea 8 centímetros y el FIO2 por encima de 60. Los europeos te dicen, si tu CPAP
te dice que te pide más del 30% de la FIO2 y tu PEP te pide por encima de 6 centímetros, ellos intuban rápido. No se esperan a nada. Intuban rapidísimo si la FIO2 está por encima del 30% y el PEP está por mayor de 6. Nosotros sí nos demoramos un poquito, si la FIO2 está por encima del 60%, no llegamos al PEP de 8, pero ya vamos diciendo este paciente se va a ir para intubación. Me está fracasando el CPAP, ¿ok? Pero así como hay criterios de falla de CPAP, yo puedo saber qué prematuro me va a fallar antes de que me haga estos criterios. Y a eso le llamamos predictores de falla, ¿no? Entonces me nace un prematuro y yo ya voy más o menos adivinando quién me va a terminar en tubo, quién me va a terminar en ventilación mecánica, ¿sí? Obviamente, una membrana hialina severa, ¿verdad? Una membrana está en CPAP, mi bebito le tomo una plaquita, tuve la oportunidad de tomar una refi y veo que todo está blanco, una grado 4, yo sé que ese bebito me va a fallar el CPAP y yo ya puedo ir prediciendo o puedo ir diciendo, ¿sabes qué? Vayan alistando mi ventilador mecánico porque la membrana hialina que tiene este bebito, si le ponga segunda o tercera dosis, me va a fracasar probablemente. ¿Sí? ¿Qué más? Cuando al nacer, ese bebito que nació y yo lo estoy reanimando, requiere que yo le dé BPP, ¿no? Un BPP bastante exhaustivo. ¿Sí? Probablemente falle va a terminar intubado, ¿ok? ¿Qué más? ¿Cuál es otro predictor de falla de CPAP? Los RPMs. Cuando hay RPM, ¿no? En una mamá, en una gestante que va a tener prematuro, es muy probable que ese niño termine intubado. En los menores de 28 semanas también. En los que nacen por cesárea, miren, solamente por el hecho de nacer por cesárea, es muy probable que ese recién nacido termine intubado también. Cuando el pH es menor de 7.27 al nacer, y cuando la diferencia alveolo arterial no es el índice de FIC, es la diferencia, esté por encima de 180, ¿sí? También lo saco con la gasometría, ¿ok? Entonces, esos son predictores de falla de CPAP, ¿sí? Muy bien, vamos a ver acá. Ahí tenemos los cuadros estadísticos para que lo puedan ver, ¿no? Tenemos, por el tiempo lo vamos a desarrollar en todo caso más adelante. Ahora vamos al escenario de los mayores de 2 horas a 96 horas. Muy bien, ya lo estabilicé, le puse mi primera dosis de surfactante, algunos estarán en CPAP, otros estarán intubados. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué viene después de las 2 horas? ¿Ahí terminó mi trabajo? No, tengo que seguir evaluando a este recién nacido. Muy bien, ¿qué es lo que hago? Este bebito, ya sé, si está en CPAP, ya le puse su surfactante, si la FIO2 me requirió por encima del 30%, por cualquier técnica que yo conozco, le puse su surfactante, o si está intubado, ese paciente, también ya le puse su surfactante y comienzo a evaluar. ¿Qué evalúo? Igual, la FIO2 nuevamente. La FIO2 es lo que me va a predecir qué es lo que yo debo hacer después de estas 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Yo voy esperando cómo va actuando esa FIO2, ¿ok? Si está intubado mi paciente y me permite bajar la FIO2, ya le puse su surfactante, ya le puse cafeína, y la FIO2, mira, ya estoy en 28, en 27, voy evaluando en qué momento lo puedo extubar. Yo tengo 4 criterios para extubarlo: clínico, radiográfico, gasométrico y ventilatorio, ¿ok? Lo vamos a desarrollar también, no se preocupen. Estos 4 criterios tienen que cumplir para yo decir, ya lo voy a extubar, ¿sí? Pero si está la FIO2 por encima de 30%, yo tengo que evaluar, sí, mira, no, ya pasó 6 horas, es la clave, de 6 horas después que yo le puse mi primera dosis de surfactante, ¿sí? ¿Y qué evalúo? Como mi paciente está intubado, está en ventilador mecánico, evalúo la MAP. Tiene una MAP por encima de 7. Ese paciente es muy probable que va a necesitar una segunda dosis de surfactante, ¿ok? Muy bien. Pero si mi FIO2 me fue todo bien, mi FIO2 está menos del 30%, cumplo mis 4 criterios para yo poder extubar a mi paciente, ¿a qué lo saco? Está intubado mi paciente. Lo tengo que sacar a 2 tipos de ventilación nasal. Si pesa menos de 1.250 gramos, lo sacaré a ventilación nasal no invasiva. Y si pesa por encima de 1.250 gramos, probablemente utilice un CPAP nada más de burbuja o de repente una cánula nasal de alto flujo.
¿ok? Entonces yo extubo y lo voy a sacar a un dispositivo nasal, ya sea ventilación nasal no invasiva o ya sea CPAP versus cánula nasal de alto flujo, que va a depender mucho del peso. Muy bien. Habíamos hablado de que si mi bebé no está intubado y está en CPAP, ¿no? Está en CPAP, yo le coloco y requiere FIO2, las FIO2 están por encima del 30%, yo le tengo que colocar surfactante porque es la primera dosis que yo tuve y lo único que me pide la guía es que basta que tú evalúes tu FIO2 para que tú le pongas tu primera dosis de surfactante, ¿ok? Como está mi paciente en CPAP, está con su dispositivo ya colocado en CPAP, yo procedo a colocarle el surfactante. Por lo general lo hacemos bajo la técnica INSURE. INSURE, ¿qué significa? Intubación, surfactante y extubación. Bajo un laringoscopio, yo pondré un tubito endotraqueal, le colocaré el surfactante, el que tengo en el hospital, la dosis que conocemos en el hospital, los mililitros de acuerdo al kilo de peso, una sola alicota, por lo general hacemos posición central, una sola alicota, y luego extubo al paciente, ¿sí? Extubo al paciente y le seguiré, quedará en su CPAP nuevamente, ¿ok? La técnica ha mejorado un poco más. Te dice actualmente que ya no se habla de insure, sino te habla de inrexure, que es intubación, reclutamiento, surfactante y extubación. Es decir, tu paciente está en CPAP, ¿verdad? Está en CPAP, tú le das la FIO2 y el PP que necesita ese paciente, esperas unos minutos porque la idea es reclutar. ¿Y qué se entiende por reclutar? La apertura alveolar de ese pulmón, de esos alvéolos que han estado atelectaseados. Recuerden que la membrana hialina es prácticamente pulmón colapsado, alvéolos atelectaseados. Y la idea del CPAP de colocar es abrir esos alvéolos, empezar a reclutar alvéolo por alvéolo. Entonces, la idea es, estando el paciente con su CPAP, reclutar la mayor cantidad de alvéolos y le colocas el surfactante. Es por eso que ahora ya lo conocemos no tanto como insure, sino como inrexure. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que te dice? La recomendación es bastante fuerte. Miren, una recomendación A. Te dice, si el paciente pesa de 700 a 1000 gramos, ya sabemos. Si tiene menos de 1 kilo y es menos de 28 semanas, ponle surfactante. ¿Verdad? Es lo que te dice incluso la guía peruana. ¿Cuánto tiempo entre intubar y extubar a CPAP es insure? Hasta 1 hora. Me explico. Pasa a veces de que hay escuelas, ¿no? En que mi paciente está en CPAP, yo lo intubo a mi paciente, lo intubo y podría colocarle a un ventilador mecánico para que reclute, ¿sí? Le coloco el surfactante estando en ventilador mecánico, ¿sí? Sigue reclutando, mi paciente le fue muy bien, pasó 1 hora y lo extuvo y lo regreso a su CPAP. Estuvo más o menos 1 hora en ese ventilador mecánico, reclutando a los alvéolos de ese paciente, de ese prematuro. ¿Seguirá siendo insure? Sí. ¿O inrexure? Sí. Seguirá siendo inrexure, así haya estado 1 hora en ventilación mecánica. ¿Sí? Quiere decir que no necesariamente yo tengo que tenerlo todo el tiempo en CPAP para dejar de llamar insure o inrexure a un paciente. O sea, ¿qué es lo que hacemos en algunos hospitales, sobre todo del seguro, ¿no? Porque cuentan con mayor cantidad de repente de corrugados, pueden botarlo más rápido. En el MINSA es un poquito difícil, ¿no? Imagínense tener un corrugado solamente por 1 hora y apagar mi ventilador por 1 hora solamente para reclutar. Pero sí se hace, ¿ok? Sí se hace y sigue llamando insure, se seguirá llamando insure, ¿ok? Muy bien, muy bien. No le quiero poner tubo endotraqueal. A mí me enseñaron, doctora, y yo los residentes del Hospital San Bartolomé intento enseñarles que ya no le intuben a los bebitos con tubo endotraqueal. Hagan la laringoscopía y vamos a hacer el insure, pero en lugar de hacerlo con tubo, lo vamos a hacer con sondas, ¿sí? Con otro dispositivo mucho más delgado que me va a hacer las veces del tubo endotraqueal sin necesidad de intubarlo. ¿Por qué? Porque se dice, si ustedes ven, cuando yo coloco un tubo endotraqueal, al final de colocarle el surfactante, yo tengo que bolsear, ¿verdad? Ya sea con la bolsa, ¿no?
autoinflable o ya sea con el Neopaf, ¿sí? Pero tengo que bolsear para que ese surfactante caiga, se diluya en el pulmón del bebito. Y durante ese tiempo no está en CPAP. El paciente está intubado, ¿sí? No hay nadie que empuje el surfactante, el paciente no está ventilando y yo tengo que ventilar al bebito para que ingrese el surfactante y para que el bebito siga ventilando, siga oxigenándose. Durante ese tiempo yo estoy utilizando mi bolsa autoinflable para poder reclutar y que llegue el surfactante. Pero fíjense qué es lo que pasa cuando yo hago insure con la técnica mínimamente invasiva, la técnica lisa, la técnica MIS. Los dos son sinónimos, ¿sí? No bolseo, porque en primer lugar no tengo cómo colocar mi sondita a la bolsa, ¿verdad? O al tubito. Y dos, porque el paciente está en todo momento con el CPAP, o sea, está con los alvéolos abiertos, tiene PP. Si está con los alvéolos abiertos, en todo momento, no le he sacado el PRON nasal y lo único que yo hago es, mediante la laringoscopía, ubico mi glotis y le meto la sondita. El paciente sigue estando en CPAP, saco mi laringoscopio y mi sondita lo conecto a la jeringa y coloco el surfactante, instilo el surfactante, estando el paciente en CPAP. El surfactante por gravedad va a caer a los alvéolos que están abiertos y yo no tengo por qué bolsear en ningún momento, ¿sí? Entonces, esa técnica dice que lo principal es que te disminuye la displasia broncopulmonar, te disminuye los neumotoras y te disminuye el uso de ventilador mecánico hasta 3 veces menos, ¿sí? Ahora, según el dispositivo y la sonda que tú uses, va a tener diferentes nombres. Por ejemplo, si yo utilizo un AngioCAT número 16, lo llamaré Insure método MIS o método LISA bajo el método Hobart, ¿sí? Si yo utilizo un catéter de 5 French, le llamaré el método Karolinska. Si yo utilizo una sonda Nelaton, ¿no? Le llamaré el método Take Care. Si yo utilizo una sonda Nelaton y con una pincita especial que se llama McGill para poder introducir esta sonda, ya la llamaré método Cologne, ¿sí? Y hay otra, miren que ha salido lo último que ha salido, porque de repente hay sitios en donde no sabemos intubar o no podemos, y tengo una máscara laringea. A la máscara laringea le hacen un huequito, le ponen la máscara laringea, por ese huequito le introducen una sonda y a esa le llaman la técnica Calmest, ¿sí? ¿Nosotros acá en el Perú la recomendamos? Sí. ¿La hacemos? Sí. La verdad es que no tenemos ninguna pinza, no tenemos AngioCAD, no tenemos, los catéteres nos cuestan. ¿Con qué la hacemos? Con una sonda de alimentación. Ojo, se está pendiente ponerle nuestro nombre de repente, ¿no? Porque los peruanos somos tan didácticos, no sé y tan creativos, que lo que hacemos es, cogemos una sonda de alimentación número 5, número 6, ¿no? La laringoscopía, metemos la sondita, utilizamos el mismo criterio cuando utilizo el tubo, 6 más el peso, ¿verdad? Ponga la sondita de alimentación y ni tengo pinza, ni mano. Me dice, ¿con qué pinza lo hace, doctora? ¿Con qué pinza lo hacen ustedes? Mis dedos, con mis dedos nada más lo hacemos. Y no sale, chicos, o sea, no necesitamos nada. Ojo, tenemos que bautizar esa técnica. Habría que ir buscándole un nombre también. Muy bien, entonces ya tuvimos nuestra colocación ya de surfactante bajo la técnica que ustedes quieren, ya sea por tubo endotraqueal de ventilador o ya sea por CPAP, ¿ok? Aquí le coloco la segunda dosis. La segunda dosis de surfactante yo le voy a colocar de 6 horas a 12 horas después de la primera dosis. ¿De qué va a depender que sea 6 horas o 12 horas? Va a depender del tiempo de vida media del surfactante que yo utilicé, ¿sí? Si es Veractan, si es que es el Corrosurf, si es Survanta, si es Rifactan o cualquiera de ustedes, el que tengan en su hospital, ustedes vean el tiempo de vida media, ¿sí? Y ustedes pueden colocar la segunda dosis. Términos prácticos, así como tenemos el 30%, ¿qué hacemos? Igual, segunda dosis de surfactante, pasó 6 horas, me toca entregar la guardia al siguiente turno. ¿Sabes qué? Ya van a ser las 8 de la noche, tengo que entregar la guardia al siguiente turno y fíjate que ya le puse su primera dosis de surfactante a las 12 del día, ¿no? Y no baja, la FIO2 sigue 35-40%. Antes de yo entregar mi paciente al segundo turno,
pásame el surfactante, le tengo que colocar una segunda dosis. ¿Pero por qué, no? ¿Cuál es tu? ¿Le has tomado placa? No, el radiólogo no viene hasta ahorita, el equipo de gasometría sigue malogrado. Segunda dosis de surfactante. Tampoco necesita radiografía ni gasometría para que le coloques la segunda dosis. Claro está, que si tú lo tienes, hazlo. No es que esté contraindicado, pero no es indicación absoluta para que tú pongas segunda dosis, que tengas placa ni que tengas gasometría. Solamente la FIO2. ¿Sí? Si tu FIO2 está por encima del 30% y si está intubado, fíjate en la MAP. Si la MAP está por encima de 7, ponle la segunda dosis de surfactante, por ejemplo, la escuela chilena. Los peruanos, ¿qué hacemos? No nos fijamos ni la MAP, ponle la segunda dosis. Igual, el bebito no está intubado, está en CPAP, le puse bajo la técnica que yo le puse, pasó 6 horas y mira, la FIO2 no me ha podido bajar, a menos de 30%, sigo con 35%. Pone una segunda dosis de surfactante bajo la técnica MIS, lisa, la que tú quieras, o con tubo, pone la segunda dosis, porque a mí me han dicho que el CPAP terapéutico me puede elevar 2 hasta 4 veces más, de 2 a 4 veces en los neumotoras. Ponle, porque la idea es que ese CPAP terapéutico se convierta en un CPAP profiláctico, menos de 30% de FIO2, ¿ok? Entonces, ya sea que esté con tubo endotraqueal o ya sea que esté con CPAP, pasó más de 6 horas y la FIO2 sigue por encima del 30%, ponle segunda dosis de surfactante, ¿ok? Muy bien. ¿A quién le ponemos tercera dosis? Rarísimo. Para la tercera dosis, igual, tendrá que pasar 6 horas después de tu segunda dosis y ahí sí te pide obligatoriamente radiografía y gasometría. Si no tienes radiografía y gasometría, no le puedes poner la tercera dosis, ¿sí? Y algo muy acá que les he puesto, si mi bebito está intubado por más de 7 días y no lo puedo sacar, denle DART. Vamos a hablar más adelante de lo que es el DART. Muy bien, entonces tercera dosis, ¿a quién le ponemos? Luego de haber pasado 6 a 12 horas de la segunda dosis, cuya FIO2 sigue por encima del 30%, pero que tenga una radiografía y una gasometría para medir el índice de FIC, a ese le pongo tercera dosis de surfactante. Rarísimo, por lo general, casi nunca hemos puesto 3 dosis de surfactante, ¿ok? Muy bien, obviamente yo tengo que saber que ese pulmoncito o ese niño no tiene PSA, no tenga telectasio, porque no vaya a ser que tenga todos estos problemas si yo le estoy colocando surfactante, ¿no? Tengo que ver esa placa, para eso es importante ver la placa, ¿ok? Muy bien, ¿qué más? Vamos a ver. Muy bien, entonces habíamos hablado que puede ser de 6 a 12 horas y mucho va a depender del tipo de surfactante que yo tenga. Tenemos surfactante de tipo bovino y tenemos surfactante de tipo porcino, ¿sí? Survanta, bovino. Porcino, Corosurf, ¿sí? Entonces, el tiempo de vida media de ambos difiere mucho. Por ejemplo, el tiempo de vida media del Corosurf es 12 horas, del Survanta 6 horas. Entonces, según el tiempo de vida media, yo puedo colocar la segunda dosis según el tiempo de vida media, ¿sí? Nuevamente, en la práctica, ¿qué hacemos? 6 horas. 6 horas colocamos la segunda dosis de surfactante, ¿ok? Pero yo me podría esperar 12 horas en caso de Corosurf, si le puse la primera dosis, sí, lo puedes. Está documentado y está avalado, ¿ok? Muy bien. ¿Cuánto es la dosis de Corosurf? ¿Cuánto es la dosis del surfactante? Poníamos 100 miligramos por kilo, pero luego hay un estudio muy bonito que te habla que la dosis de 200 miligramos, en la primera dosis estoy hablando, es mucho mejor que la dosis de 100 miligramos. Tal vez para la segunda y tercera dosis sí puedes poner 100 miligramos por kilo, pero es importante que la primera dosis sea de 200 miligramos por kilo en el surfactante Corosurf. Entonces, a 200 miligramos por kilo te dice que es mucho mejor, compitió con el Corosurf, compitió con Corosurf, 200 miligramos versus 100 miligramos, ¿ok? ¿Qué se vio? Que disminuye la mortalidad, disminuye la displasia y disminuye el uso de una segunda dosis. También disminuye los neumotoras y también disminuye la hemorragia pulmonar. Primera dosis, 200 miligramos por kilo, ¿ok? Survanta, ¿cuánto se pone? 100 miligramos por kilo, ¿sí? El estudio también habla de que el porcino, o sea, el Corosur, ofrece mejor beneficio que, que el Survante en este caso por lo que ya les había descrito, ¿no? Que es la displasia, la segunda dosis, los neumotoras, etc. Si también es menores de 28 semanas, también pone 200 miligramos por kilo, ¿no? Es lo ideal en la primera dosis.
Muy bien, ahí tenemos los metaanálisis, vamos viendo por qué. Muy bien, así como les había hablado que en CIPAP hay criterios de éxito y hay criterios de falla, también yo les puedo hablar a ustedes cuando ya estoy en ventilación mecánica a quién tengo que estubar. Había 4 criterios, ¿se acuerdan? Clínico, radiológico, gasométrico y ventilatorio. Entonces, doctora, ¿este paciente ya estará para estubarlo? ¿Ya estará para sacarlo del ventilador? Muy bien, ¿cumplen los 4 criterios? Vamos a ver. ¿Cuál es el criterio clínico? Que haya estabilidad clínica, que no esté chocado, que esté bien perfundido, que tenga una adecuada respiración, que no esté peleando con la máquina, que se deje llevar, que no tenga, obviamente, Silverman-Anderson o respiratorio mientras esté intubado. O sea, eso sería algo ilógico, ¿verdad? Radiológico. Mire, doctora, así nació, así estuvo, así está ahora. Mejoría radiológica. Gasométrico, las gasometrías, que tenga una presión arterial de oxígeno por encima de 50, que tenga una presión de CO2 por debajo de 65, con un pH por encima de 7.27, que sature en forma adecuada. Ya sabemos que nos dicen que no necesitamos CO2 por menos del 30% o hasta 40% dependiendo del peso, ¿ok? ¿Qué otro criterio tengo yo para estubar? Ventilatorio. Que la frecuencia respiratoria en el ventilador mecánico sea de 20 por minuto si estoy en el modo SIMB, ¿verdad? Que la presión inspiratoria pico no pase los 15 centímetros de agua en los que pesan menos de 1 kilo, o que no pase los 18 de pico en aquellos que pesan más de 1 kilo. Y cuya MAP, eso lo veo en el ventilador, ¿no? La presión media alveolar no sobrepase los 6 centímetros de agua, y que la FiO2 esté por menos de 40%. Si en el ventilador yo me fijo que tiene todo esto, lo puedo extubar a mi paciente. En el Perú somos más prácticos. ¿Qué decimos? No necesitas los 4 criterios, basta 3 de ellos. Con 3 criterios de ellos tú puedes extubar a tu paciente. ¿Y a qué lo extubamos? Muy buena pregunta. ¿Lo extubaré a Oxyhood? No. ¿Lo extubaré a cánula binasal? No. Lo tengo que extubar a ventilación nasal. Y para eso yo tengo 2 formas de extubar. O lo extubo a un CPAP ciclado, lo que conocemos como CPAP ciclado, o ventilación nasal no invasiva, o lo extubo a un CPAP de repente blender, ¿no? Que solamente me va a dar PEP. ¿Ok? Luego hay un estudio que se ha hecho CPAP versus ventilación nasal no invasiva. ¿Cuál creen ustedes que tiene mayor éxito? La ventilación nasal invasiva es más exitosa con el CPAP puro nada más, ¿sí? Te va a reducir la ventilación nasal no invasiva, te va a reducir falla de extubación, que nuevamente reintubes en un 30%, te va a disminuir los neumotórax en un 50%, te va a disminuir la displasia broncopulmonar en un 40%, te va a disminuir las reintubaciones, la necesidad de ventilación prolongada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? En el Perú, ¿sí recomendamos utilizar ventilación nasal invasiva? ¿Sí lo usamos? Sí. En menores de 1 kilo y en menores de 28 semanas, o si el paciente pesa más de 1 kilo o más de 28 semanas, pero que estuvo en ventilación mecánica por más de 7 días. En la práctica, ¿qué hacemos a todo el mundo? Extubamos y le ponemos ventilación nasal no invasiva y vamos viendo cómo va ese patrón respiratorio y ese FiO2. Conforme van pasando las horas, o si de repente va engordando el bebito y van pasando los días, ya lo paso así para puro y lo voy probando. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? También se ha hecho un estudio sobre el CPAP y la cánula nasal de alto flujo. ¿Cuál creen que es mejor? Sigue siendo el CPAP mejor que la cánula nasal de alto flujo. Entonces, ¿en quiénes usamos la cánula nasal de alto flujo? Hay 2 indicaciones nada más para utilizar la cánula nasal de alto flujo, ¿sí? En aquellos niños que tienen lacerado, que tienen injuria al tabique nasal, ¿sí? De su columela, no lo sé, o del tabique, dependiendo de qué tipo de PRON se utiliza. Y 2, cuando la mamá hace mamá canguro, porque ese es el proncito del CPAP, se sale, no sella bien, y durante ese momento que la mamá está haciendo mamá canguro, utilizo la cánula nasal de alto flujo. Es bueno, pero comparado con el CPAP lo lleva de encuentro. Es mucho mejor el CPAP, ¿ok? Muy bien. Cuando hablamos de soporte ventilatorio no invasivo, es toda una familia. Ustedes van a encontrar un montón de PRONs y formas de darle ventilación nasal no invasiva a un paciente. ¿Sí? Entonces empezamos. Yo les había dicho a ustedes que tengo forma de darle ventilación nasal no invasiva. A ver, miren un momento. Cuando yo doy ventilación nasal,
la finalidad de dar ventilación nasal es crearle PEP. ¿Qué me crea el PEP? La PEP es la presión que hay al final de la expiración. Esta presión me va a generar volumen residual, ¿ok? Volumen residual. Pero yo también puedo generar volumen tidal dándole PIP, ¿sí? ¿Cómo le doy? A eso le llama ventilación nasal no invasiva. Es un dispositivo, en este caso el ventilador mecánico, que yo le voy a programar PIP. El PIP me va a generar volumen tidal y el PP me va a generar volumen residual para que no se telectase, para que no se colapse. Uno es inspiratorio y el otro es PIP y volumen tidal y el otro es expiratorio, PP, volumen residual. ¿Ok? El CPAP puro solamente da PP, o sea, volumen residual. Y el CPAP ciclado o ventilación nasal no invasiva te da dos presiones, PIP y PP, y te da dos tipos de volumen tidal y volumen residual. ¿Cuál creen que llevaría a menor falla para que reintubes nuevamente? Obviamente la ventilación nasal no invasiva, ¿verdad? Ahora, tengo formas de dar ventilación nasal no invasiva, ¿sí? La ventilación nasal no invasiva también la vamos a conocer como BiPAP, ¿sí? Porque utiliza dos presiones, PIP y PP, ¿sí? Pero no solamente utiliza dos presiones, utiliza frecuencia respiratoria, utiliza tiempo expiratorio, obviamente FIO2 y flujo. Todos esos parámetros yo lo manejo, tengo que tener un ventilador mecánico para yo darle ventilación nasal no invasiva. Es lo mismo que darle la ventilación cuando esté intubado, solamente que en lugar de tubo voy a utilizar un proncito o una mascarita, dependiendo el dispositivo que yo le puedo dar. ¿Sí? Eso es ventilación nasal no invasiva, ¿ok? Ahora, ustedes han visto que en el San Bartolomé utilizamos mascaritas, pero también ustedes pueden ver que hay unas cánulas, ¿no? Parecido a las cánulas en CPAP, la marca Inca, por ejemplo, ¿no? Que me puede dar, esas son las que producen mayor injuria a veces, ¿no? Y yo puedo dar ventilación nasal no invasiva también con eso. Pero también ustedes pueden dar ventilación nasal no invasiva con una cánula RAM, ¿sí? O con una cánula, la cánula RAM, para que ustedes vean, es muy parecida a la cánula de bajo flujo, a la cánula normal, común y corriente, ¿no? La cánula nasal, la cánula binasal que la llamamos, la conectan a la parte final del tubito endotraqueal para que esa, con su rama inspiratoria y expiratoria, también le genere PIPP, frecuencia, o sea, ventilación nasal no invasiva. Entonces, yo le puedo dar ventilación nasal no invasiva mediante una mascarita, mediante el PRON que conocemos normalmente, tipo Inca, tipo Hudson, ¿no? O mediante una cánula RAM. En el Perú también hemos ideado una cánula RAM. Cogemos la cánula de bajo flujo, la cortamos, le ponemos el cachito del tubito endotraqueal, eso que descartamos siempre, y la colocamos a las dos ramas inspiratoria y expiratoria. Y damos ventilación nasal no invasiva también de esa forma, ¿ok? No confundamos el duopap con el bipap. Por ejemplo, los ventiladores Fabián tienen duopap, ¿sí? El duopap viene a ser dos PPs, ¿no? Es como si quisieras hacer un suspiro. No es PIP, no es PP, son dos PPs. Podríamos poner a un bebito un PP de 5 y el siguiente que sea de 7 intercalado. La verdad es que no le veo tanto uso a un duopap, simplemente son dos PPs, tal vez cuando hay una telectasia momentáneamente le podría poner, pero no confundamos el duopap con el bipap. Bipap, PIP y PP, volumen tidal, volumen residual. Duopap, dos PPs, dos volúmenes residuales diferentes tal vez, ¿no? ¿Ok? Y también tenemos la ventilación nasal no invasiva de alta frecuencia, ¿no? Que bueno, más adelante es motivo de todo lo que son ventilaciones no invasivas para poder hablar de eso. ¿Ok? Entonces, el CPAP se diferencia de esto porque solamente te da FIO2, PP y flujo, nada más, ¿no? O sea, y el PP te genera volumen residual, ¿ok? Y luego también tenemos las cánulas nasales, ¿no? La cánula nasal de bajo flujo, la cánula RAM, la cánula nasal de alto flujo. Todo esto de acá es una familia entera de cómo dar ventilación nasal por ventilación, oxigenoterapia por ventilación nasal.
Igual, aquí tenemos todo lo que les he resumido en las revistas. Hablar un poco de cafeína. La cafeína te va a facilitar la extubación, una recomendación bastante fuerte, la A. En menores de 30 semanas te facilita la extubación en un 49%, miren. En prematuros intubados de muy bajo peso, de menos de 1.500 gramos, reduce la displasia. No solamente para poder sacarlo del ventilador, sino está comprobado que te reduce la displasia broncopulmonar y de hecho las reintubaciones. En el Perú, ¿utilizamos la cafeína? Sí, en menores de 1.500 gramos y menores de 32 semanas. ¿Qué más? Hay una cafeína licenciada que se llama la peyona, ¿sí? Se ha hecho estudios la peyona versus cafeína genérica, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia? Dicen que la cafeína, que la peyona es súper más efectiva que con la cafeína genérica, y en esta se ha visto que incrementan las veces de la enterocolitis necrotizante, ¿sí? ¿Hasta cuándo usamos cafeína? Si los bebitos nacieron por encima de 28 semanas, tú puedes quitarle la cafeína a las 35 semanas. Si los bebés nacieron más chiquititos, menos de 28 semanas, debes darle cafeína hasta las 40 semanas de edad gestacional corregida. La dexametasona, ¿en quiénes utilizamos? En aquellos bebitos que están ventilados por encima de 7 días. Ojo, todo bebé que está más de 7 días, llamamos ese paciente está en ventilación mecánica prolongada, ¿sí? Entonces, yo no necesariamente quiero decir que tenga que tener un mes, 20 días, 18 días, 50 días, para yo decir que está en ventilación mecánica prolongada. Basta que tenga más de 7 días, se le llama ventilación mecánica prolongada. Y nuestra obligación es sacarlo de ese ventilador, porque el ventilador produce mucho daño, ¿sí? Mucho daño. ¿Ok? ¿Qué tengo yo para poder sacarle del ventilador? El esquema DAR. Corticoides, baja dosis, muy pequeñitas dosis, casi insignificantes. Dice que la dosis puede acumularse entre 0,65 a 0,89 miligramos por kilo y se utiliza no solamente en microdosis, sino el ciclo es corto, 10 días. Aunque hay un estudio últimamente que ha salido que es suficiente con 7 días de DAR, tú puedes retirar, suspender. ¿Ya? Nunca se debe dar corticoide los primeros 7 días de nacido, porque incrementa la parálisis cerebral infantil. Hay que esperar que tenga 7 días, o sea, que sea realmente un bebito que tenga ventilación mecánica más de 7 días, o sea, que sea prolongado, no antes, ¿ah? Por el riesgo del PCI. Muy bien. ¿También damos surfactante en otros casos? Sí, tengo que demostrar que haya consumo de surfactante, ¿verdad? ¿En dónde hay consumo de surfactante? En la broncoaspiración de líquido amniótico meconial, en las hemorragias pulmonares, en las neumonías, en la sepsis. Si yo demuestro que hay consumo de surfactante, tengo mi placa, obviamente, y tengo que demostrar, mira, es una placa de membrana hialina, sí, le pongo surfactante, ¿ok? Muy bien. ¿A quiénes le pongo bafo? Bafo por lo general nosotros hacemos bafo terapéutico, no hacemos bafo de rescate. Tiene que cumplir ciertos criterios. ¿A quiénes le pongo? Aquellos que han hecho fracaso ventilatorio. ¿Y a qué le llamo fracaso ventilatorio? Cuando las presiones sobrepasan lo permitido para el peso. Por ejemplo, si yo tengo por encima de 18 centímetros de PIB para un niño de 750 gramos, fracaso ventilatorio. Si tengo por encima de 20 en un bebito que pesa hasta 1 kilo, fracaso ventilatorio. Si utilizo presiones por encima de 25 y mi bebito pesa hasta 1.500 gramos, fracaso ventilatorio. Si tengo presiones pico por encima de 28 y mi bebito pesa más de 1.500, fracaso ventilatorio. ¿Sí? O también lo llamo fracaso ventilatorio cuando mi índice oxigenatorio está por encima de 20, a ese le pongo bafo. Muy bien, óxido nítrico, no tenemos en el Perú, en todos los hospitales, se lo tiene, por ejemplo, creo que San Borja y lo tiene el INCOR, si no me equivoco. Igual, ¿a quién le pongo óxido nítrico? La respuesta más corta, más rápida es índice oxigenatorio mayor de 25. Ese va a necesitar óxido nítrico, ¿sí? Hipertensión pulmonar pura, persistente, con este índice oxigenatorio, le tengo que poner óxido nítrico. Muy bien, vamos a regresar entonces, vamos al resumen del cuadrito y terminamos acá para poder explicarles lo que se ha hecho. Muy bien, miren, yo atiendo, tengo mi bebé en sala de partos, ya lo he tenido que reanimar, ustedes sabrán si lo sacarán con adrenalina, con tubo, en CPAP, qué sé yo, estoy en mis primeros 15 a 20 minutos, ¿sí? Tiene menos de 23 semanas, no lo reanimaré, 24 o 25 dependerá, qué sé yo, no lo sé, es una zona gris, como les digo a ustedes, tiene más de 25 semanas, lo tengo que reanimar. Lo estoy atendiendo a un prematuro. Muy bien, o lo saco intubado, ¿no? Porque nació mal, lo saco intubado, o lo saco, no me nació tan mal, de repente le di BPP, o lo saco en CPAP.
Entonces tengo dos escenarios, ¿ok? Entonces mis primeros 20 minutos ha sido para decidir esto. O lo saco intubado o lo saco en Con mi CPAP. celular. No, Hay es que tengo que... hospitales en los cuales tú puedes poner el subrogante. Sí, ¿para qué? Bien, ya pasó mis 15 minutos, mis 20 minutos. En algún momento me dice acá que le pongas oxígeno a flujo libre, que le pongas casco, que le pongas... No, ¿verdad? O sale intubado o sale en CPAP tu bebito prematuro, ¿ok? Muy bien. Pongámonos acá. Tengo mi bebito en CPAP, llego a la UCI. Estoy en mis primeros 20 minutos a 2 horas. ¿Qué habíamos hablado de CPAP? Dos escenarios, profiláctico o terapéutico. Si es profiláctico es porque la FIO2 que me pide este bebito no pasa el 30%. ¿Qué me dice la guía? Déjalo, no lo quites el CPAP, déjalo de 12 a 24 horas el CPAP profiláctico y luego ves si cumples criterios de retiro del CPAP. ¿Te acuerdan los criterios de retiro del CPAP? Que eran 8, ¿verdad? Muy bien, está en CPAP mi bebito, pero me pide CPAP terapéutico, o sea, la FIO2 está por encima del 30%. ¿Qué es lo que hago inmediatamente? La FIO2 por encima del 30% y es prematuro, colócale surfactante antes que pasen las 2 horas de nacido. Bajo la técnica que tú quieras, MIS, LISA, INSURE, la que tú quieras, colócale su surfactante antes que pase las 2 horas y ayúdate de la cafeína. La cafeína es lo que va a evitar que lo reintubes o fracase o haga apneas, ¿verdad? Muy bien, luego veo si me cumple criterios de retiro de CPAP, ya lo pasaré, la idea es pasarlo a un CPAP profiláctico para ver criterios de CPAP, o de repente tiene criterios de falla de CPAP, podría ser, ¿verdad? Y ese paciente lo tengo que intubar en todo caso. Muy bien, mi otro escenario, mi bebito me nació mal y salió intubado. ¿Sí? Salió intubado y no tuve tiempo de ponerle surfactante acá, ¿no? Hagamos este escenario. Muy bien, estoy en los primeros 20 minutos a 2 horas. ¿Qué evalúo? La FIO2. ¿Sí? Siempre voy a evaluar la FIO2. ¿Qué me dice? Ojo, pero si tu bebito pesa menos de 1 kilo y tiene menos de 30 semanas, 100% es membrana hialina. Ponle surfactante. No te demores más tiempo. Sí o sí, ponle surfactante. Si tu bebito pesa más de 1 kilo o tiene más de 30 semanas, ¿qué evalúas? La FIO2. Si la FIO2 está por encima de 30%, ponle surfactante, ¿ok? Si la FIO2 está por menos de 30%, no le vas a poner surfactante, pues, ¿no? Descarta otro tipo de patologías. De repente es una neumonía, se telectasiado, no lo sé. O le ventilé de repente en sala y provoca un neumotórax, algo pasó, pero tengo que buscar otro tipo de síndrome de distrés respiratorio, ¿sí? Muy bien, entonces estamos acá. Le puse surfactante de rescate y le pongo su cafeína. Pasa 6 horas, ¿qué evalúo? FIO2. Si FIO2 está por menos del 30%, veo si tiene criterios de extubación. Oye, ¿me cumplen los 3 criterios de los 4 que me habían hablado para extubarlo? Gasométrico, ventilatorio, radiológico y clínico. Muy bien, y pesa menos de 1250, extúbalo, pero saca la ventilación nasal no invasiva. Y si pesa por encima de 1,250 kg, podrías utilizar CPAP puro nada más. Podrías utilizar todo esto, Duopas, CPAP, cánula de alto flujo, lo que sea, siempre y cuando pese por encima de 1,250. Muy bien, pero resulta que la FIO2 pasó 6 horas de la primera dosis y sigue siendo más de 30%. ¿Qué me dice la guía? La guía me dice, ojo, si ya pasó más de 6 horas o 12 horas en el caso de Corrosur y tu MAP está por encima de 7, ponle segunda dosis de surfactante. No necesitas placa, no necesitas gasometría. Pasó 6 horas más o 12 horas más de la segunda dosis. Mi paciente sigue con FIO2 más de 30%. Para que tú le puedas colocar una tercera dosis, sí tienes que evaluar radiografía y gasometría, ¿ok? Y descarta otras patologías, no vaya a ser que sea ductus, sepsis, atelectasias, etcétera, etcétera, etcétera. Si todo eso lo descartas, pon la tercera dosis de surfactante, pero sí necesitas radiografía y gasometría. ¿Ok? Mi paciente está ventilado por más de 7 días, DART. ¿Ok? No necesitan otra cosa más que el DART. Muy bien, amigos, espero no haberlos aburrido. Ojalá que me hayan entendido. Este esquema es muy práctico, utilícenlo ustedes van a ser las personas y los médicos que van a estar en sala de operaciones y van a ser llamados inmediatamente para la atención de su recién nacido. ¿Ok? Johar, te dejo a ti para que puedas ver las preguntas, si alguien las tiene, por favor. Doctora Agrea, muy interesante el tema, muy didáctico. Siempre la duda era, después de pasar
colocar al paciente por la técnica que quisiéramos, no invasiva, o mínimamente invasiva, perdón, o colocándole por la forma Ensure. ¿A qué le pasábamos, no? Esa era nuestra duda. Siempre a qué le pasábamos y creo que quedó bastante claro el uso sobre todo del soporte ventilatorio no invasivo. Entonces, doctora, quedaría como ya establecido según las revisiones, todo prematuro, menos de 1000 gramos, menos de 30 semanas, de inmediato hay que pasar realmente a colocar surfactante. Inmediato, así ¿Sí? es. Y Inmediato. en el mejor de los casos que tuviéramos Corosur, que es obviamente por acá, iniciamos con una dosis de 200 miligramos kilodosis. Así es. La primera dosis siempre es 200 miligramos por kilo. Perfecto, doctora. Por favor, a los residentes de primer año, las preguntas, si quieren lo pueden hacer de forma escrita o si no de forma, obviamente, directamente a la doctora. Creo que están asustados. Pregunten nada más, chicos, o todo ha quedado claro. Hay preguntas, doctora, ahí vienen las preguntas ahorita. A ver. Doctora, una duda, ventilación nasal no invasiva es lo mismo que el CPAP ciclado, ¿cierto? Así es. Realmente el nombre no es CPAP ciclado. Acá en el Perú le hemos dicho CPAP ciclado Exacto. porque para nosotros es más práctico. Ciclar viene de ser de frecuencia respiratoria, ¿verdad? Cuando hablamos de ventilador mecánico decimos, ¿cuánto es el ciclado de ese ventilador? ¿Con qué ciclado está? ¿No? Por decir la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces, cuando hablamos de CPAP ciclado, obligatoriamente quiere decir que tenemos que tener un ventilador mecánico para darle CPAP. Pero como es ventilador mecánico hay que sacarle provecho. Podemos darle frecuencia respiratoria, tiempo inspiratorio, podemos darle rampa, podemos darle flujo, podemos darle FIO2, podemos darle PIP-PP. O sea, todo eso tiene el ventilador en comparación con un CPAP, por ejemplo, de burbuja. El CPAP de burbuja tienes tú la FIO2 y el burbujeo, la jarrita, para que tú le pongas el PP. No tiene otra cosa más, no la puedes ciclar, no tiene PIP, no tiene tiempo inspiratorio, ¿no? Es ustedes conocen el CPAP de burbuja, ¿no? Un parante con un blender ahí para poder dosificar el oxígeno y una jarrita con agua, ¿verdad? Y donde tienen ustedes con una barrita para poder meter. Comparen un ventilador versus un CPAP de burbuja. Obviamente quien va a tener más ventajas es el ventilador, ¿no? Entonces, utilicen si tienen su ventilador y acaban de extubar o es un bebito muy chiquitito, denle CPAP ciclado, de ventilación nasal no invasiva. El PRO es lo que hace la diferencia, ¿no? Yo le puedo dar PRO por mascarilla, puedo darle en la forma de cánula, puedo darle también con cánula RAN, o puedo darle también con cánula de alto flujo inclusive, ¿no? También puedo darle eso, sí. Perfecto, doctora. A ver, tenemos una pregunta. ¿Cuál es el tiempo que se espera para el reclutamiento en la técnica Insure, ¿no? Bueno, ha cambiado, ¿no? En Rexur. Rexure. Sí, Sí, mira, es muy variado. No existe una terminología que te digan 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Pero ojo, si yo sé que mientras más rápido le doy el surfactante, se supone que el paciente no tiene que desreclutarse cuando yo le pongo el surfactante. Esa parte quiero que ustedes me entiendan muy bien. Cuando yo intubo, ¿sí? Cuando yo intubo, o sea, le meto el tubo endotraqueal, sí, le meto el tubo endotraqueal a un paciente, tiene que estar conectado hacia un dispositivo para que genere inspiración y expiración. Pero cuando yo le voy a colocar ese bebito que está inspirando y expirando, le voy a colocar el surfactante, lo saco del ventilador en ese ratito, ¿verdad? O lo saco del bolseo. Le pongo la sonda, le meto el surbante, el corrosur, lo que yo tenga, y mientras yo le voy instilando, ¿quién lo va bolseando? No se puede, ¿verdad? exacto. No se puede bolsear, o sea, se desreclutó. Tú reclutas rápido a un paciente, lo vas reclutando en minutos lo vas reclutando, pero cuando vas instilando el surfactante ya se desreclutó. Entonces, porque estás aplicando el surfactante, pero alvéolos cerrados, están todos colapsados, todos los alvéolos están colapsados. Y tienes que volver
a colocarle el ventilador o a bolsearlo para que empujes y vuelvas a reclutar, vuelvas a abrir esos alvéolos que han estado cerrados. Es por eso que te dicen que es mejor que lo hagas con ventilador, porque cuando estás con el ventilador, tú tienes, y obviamente tú le pones el circuito de aspiración cerrado, el circuito de aspiración continuo es el cerrado, y por un lado está el ventilador y por el otro lado tú le pones la sondita. Entonces el ventilador le sigue dando, sigue reclutando, sigue dándole y tú por un costadito le metes la sondita e instilas. Y luego sacas la sonda rápido y le pones el corchito que se pone cuando las enfermeras aspiran ahí y el ventilador le sigue dando, no necesitas bolsearlo. De todas maneras se pierde tiempo, se dice ahí, porque tienes que, aunque sea con el ventilador, bolsearle un poco. Esa es la gran diferencia que marca con tubo y con sonda. Con sonda, el paciente está en CPAP en todo momento, por ejemplo, ¿no? Está en todo momento y no se desrecluta el paciente. Entonces, por lo general, nosotros decimos 5 o 10 minutos que está en el ventilador, ¿no? Ya recluté bien al paciente, yo sé que esos alvéolos se han abierto porque veo el volumen tidal, ¿no? De 4 a 6 mililitros por kilo. Oye, mira, ya está con su volumen tidal adecuado, ¿no? Ya pasó el suficiente tiempo para generar ese volumen tidal adecuado y le puedo instilar, ¿no? Obviamente, pues tampoco voy a esperar las 2 horas exactas para reclutarlo, ¿no? ¿Sí? Es muy variable en todo caso, va a depender mucho de cada paciente. El tiempo suficiente que me genere el volumen tidal necesario u óptimo para ese bebé. ¿Cuál es la mejor técnica? Si voy a hacer insure, intenten hacerlo con sondita. Intenten. Y si no, con tubo, pero con ventilador. Perfecto, doctora. Tenemos preguntas de los residentes de segundo año, por favor. Mientras se van animando. Doctora, uso solo dexametasona en el caso de que yo tenga paciente que ha estado en ventilación mecánica prolongada, o sea, más de 7 días, y ha fracasado el proceso de reintubación, ¿cierto? Claro, se supone que si un paciente está en ventilación mecánica por más de 7 días es porque no ha habido forma como sacarle. De repente le he puesto primera dosis, segunda dosis, tercera dosis, y no hay forma. Los FIO2 siguen siendo muy altos, tiene algo de hipertensión pulmonar, algo debe tener. Obviamente estoy hablando que no esté chocado, ni séptico, ni atelectasiado, porque puede ser una causa eso y no tienen que ponerle dar, ¿no? Pero estoy hablando de un prematuro puro con membrana hialina y no lo puedo sacar porque es muy prematurito. Entonces, a ese niño que tiene más de 7 días en ventilación mecánica, yo voy pensando ya en ponerle corticoide. A ese niño, ¿ok? Ahora, yo cuando tuve la oportunidad de estar en el extranjero, no veía tanto el uso de DAR en esa época, más utilizaban la hidrocortisona. El ciclo de hidrocortisona es 21 días, también son microdosis, pero dicen, no, al final traté de buscar el estudio, no lo encontré, pero dicen que la hidrocortisona, comparado con la dexametasona, te produce menos PCI, parálisis cerebral infantil. La dexametasona y la hidrocortisona, allá en Madrid, en donde se utilizaba, te hacían firmar consentimiento informado a la madre, diciéndole que obviamente vamos a utilizar corticoide en tu bebito, pero el riesgo es el PCI, ¿no? Entonces había madres que no firmaban, obviamente, pues, ¿no? Ahora, pero en los consensos hablan del DART. El DART son menos tiempo, comparado con 21 días, obviamente, y se dice que si tú lo utilizas después de los 7 días, no produce, ¿no? El PCI. Si lo utilizas antes, sí, pues, antes de los 7 días, sí. Por eso tienes que esperar 7 días. Estamos hablando de aquel prematuro en ventilación mecánica por prematuridad, ¿no? Porque yo puedo tener un bebito en ventilación mecánica 7, 8, si está chocado, está séptico, tiene un ducto, está esperando en sala de operaciones para que cierren sus ductos, por otros motivos, ¿verdad? Sí, ese no. Ese curen la causa por la cual ingresó y no lo puedo sacar a ventilación mecánica, ¿ok? Muchísimas gracias, doctora. Por favor, preguntas, aparte de los residentes de primer año, segundo año o de la audiencia. Pueden escribirlo, no hay ningún problema. Bueno, creo que ha sido bastante didáctico, se ha entendido bastante y sobre todo el esquema que lo ha realizado.
Sí, Ténganlo ahí ustedes, imprima, mejórenlo, como yo les digo, he tratado de hacer, mejórenlo, de repente podemos hacerlo todos juntos, ténganlo siempre y es muy práctico, ¿no? Porque es verdad que hace poco, hace unos días, si no les miento, vimos una historia clínica y así como como comencé, termino diciéndole lo mismo, ¿no? ¿Qué hace un prematuro en Oxyhood? Díganme en qué parte de este esquema entra el Oxyhood. Para nada, ¿verdad? Entonces, bueno. por favor, hay que saber cómo ventilar a un prematuro.